Jueves 14 de mayo. Otras preguntas acerca de la oración. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a profundizar en un tema verdaderamente fascinante y esencial. Vamos a desglosar el material de estudio paso a paso para entender esas dimensiones un poco más complejas de nuestra comunicación con la divinidad. Básicamente, vamos a explorar 5 interrogantes fundamentales que casi siempre surgen cuando hablamos de la oración. Y claro, analizaremos las respuestas prácticas y teológicas apoyándonos directamente en los textos bíblicos. Comencemos. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? 2. ¿Por qué orar cuando absolutamente todo está bien? 3. El papel de la fe en la oración. 4. La compañía al orar, es decir, con quién hacerlo. Y 5. El importantísimo arte de escuchar. Bien, entremos de lleno en el primer punto. Número 1. ¿Por qué orar si Dios lo sabe todo? Vamos a ver de qué trata esta aparente paradoja. Esta es una pregunta buenísima. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe absolutamente todo? Pensemos en esto por un segundo. Si partimos de la base de que el Creador es omnisciente, o sea, que conoce cada necesidad, cada pensamiento e incluso lee nuestras intenciones muchísimo antes de que siquiera abramos la boca, bueno, entonces hablar y pedir las cosas en voz alta podría parecer redundante, ¿no? Como si no tuviera sentido. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de hacerlo? Para entender esto, el material nos presenta una cita bellísima y muy reveladora de Elena G. de White en el libro El Camino a Cristo, página 138. Vamos a leerla con mucha atención. Dice así: no es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él. La oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. ¡Qué increíble perspectiva! Fíjense que aquí hay un cambio total de enfoque. El objetivo principal de la oración no es pasarle un reporte de información a la divinidad, sino transformar y preparar nuestro propio corazón. Es un proceso donde nuestra mente se va ajustando, purificando y poco a poco alineándose con la voluntad divina, para estar listos para recibir lo que Dios nos quiere dar. Más allá de eso, existen razones súper prácticas y espirituales para mantener este hábito todos los días. Orar nos permite, literalmente, hacer una pausa necesaria en medio de todo nuestro ajetreo cotidiano y reconocer la soberanía de Dios. Pero además, pasa algo fascinante, una dinámica celestial increíble que nos describe el apóstol Pablo. Vamos a leer textualmente Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje es clave. Nos está diciendo que, como muchas veces por nuestra debilidad humana no sabemos ni qué necesitamos realmente, el Espíritu Santo funciona como un traductor perfecto de nuestras oraciones imperfectas frente al trono divino. Es una inmensa red de gracia. Pasamos al número 2. ¿Por qué orar cuando todo está bien? Un escenario muy diferente al de la necesidad urgente, ¿verdad? Es una tendencia tristemente común. Y hay que admitirlo, tratar la oración como si fuera una línea de emergencia, un recurso que solo utilizamos cuando hay crisis, dolor o algún problema grave. Por eso el texto nos plantea esta gran interrogante. ¿Por qué orar cuando todo está bien? O sea, ¿por qué deberíamos mantener esa misma intensidad y fervor cuando hay paz, éxito material y todo en nuestra vida parece estar totalmente estable? Aquí hay un contraste vital que necesitamos hacer para identificar los verdaderos peligros de la prosperidad. Por un lado tenemos los peores obstáculos para la vida espiritual, la autosuficiencia y el orgullo. Cuando la vida es fácil, es súper sencillo empezar a creer que somos independientes y olvidarnos del proveedor. Pero por otro lado está la necesidad real del creyente, que es reconocer nuestra dependencia absoluta y continua de Dios. El material de estudio hace una reflexión muy aguda. A ver, si los ángeles, que son seres perfectos, adoran y reverencian al Creador constantemente, ¿cómo podemos nosotros, seres humanos mortales y llenos de fallas, pensar que lo necesitamos menos justo en nuestros momentos de mayor comodidad? Entender la magnitud de esta dependencia es nuestro único antídoto contra la arrogancia. Y las Escrituras nos dan verdades ineludibles para fundamentar esta necesidad constante. En Mateo 5, versículo 6 leemos: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el libro de Isaías, en el capítulo 44, versículo 3, le añade una hermosa promesa: Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
Detengámonos un momento en la metáfora del sequedal. Un sequedal es una tierra completamente reseca. A veces, por fuera, nuestra vida superficial puede verse próspera y verde, pero en nuestro interior podemos estar como un sequedal, sin vitalidad eterna. La lección aquí es cultivar intencionalmente una sed espiritual todo el tiempo. Nuestra alma siempre va a requerir esa agua viva, muchísimo más allá de nuestras buenas circunstancias terrenales. Llegamos al punto 3. La fe en la oración. Ya vimos por qué orar. Ahora vamos a ver cómo opera esta comunicación a nivel práctico. Surge entonces este análisis. ¿Cuál es exactamente el papel de la fe en la oración? Ojo, no estamos hablando de un simple estado de ánimo, ni de un optimismo ciego, para nada. La fe es, literalmente, el motor indispensable que determina la eficacia real de cada palabra que dirigimos al cielo. El libro La Educación, en las páginas 232 y 233, lo explica de una manera maravillosa y con una profundidad fascinante. Vamos a leer. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser tomadas en cuenta juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. ¿Se dan cuenta del peso de estas palabras? Llamar a esto una ciencia divina es sumamente revelador. Sugiere que la espiritualidad no es un juego de azar ni algo aleatorio. Nos está indicando que existen leyes, principios, condiciones y resultados que son observables y predecibles para quienes estudian y aplican esta conexión correctamente. Para entender verdaderamente las reglas de esta ciencia divina, siempre debemos leer con atención los textos bíblicos. En Marcos 11, versículo 24, Cristo nos da una garantía asombrosa. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero, atención aquí, esta promesa tan grande se equilibra con una aclaración vital que encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El concepto de pedir conforme a su voluntad es el ancla absoluta de esta ciencia. ¿Por qué existe esta condición? Sencillo, porque la visión de Dios es infinita y abarca la eternidad completa, mientras que nuestra perspectiva humana es bastante limitada. Alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios nos evita el dolor de recibir algo que, tal vez pedido desde la ignorancia o el egoísmo, terminaría siendo perjudicial para nosotros. Avanzamos al punto número 4. Compañía al orar. Vamos a ampliar nuestra perspectiva hacia la dimensión social de esta práctica. La pregunta práctica aquí es directa. ¿Con quién se debe orar? Es decir, ¿debería la vida espiritual ser una experiencia estrictamente aislada y privada a puerta cerrada? ¿O existe una necesidad inherente de compartir este espacio con otros creyentes? Existen 3 niveles esenciales de comunión que componen un ecosistema espiritual completo y totalmente saludable. Primero, la oración a solas. Mateo 6, versículo 6 instruye claramente: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Ese es el fundamento firme, la savia de la relación individual. El segundo nivel es en familia o en pequeños grupos. En Hechos 12:12 vemos cómo los creyentes se agrupaban en casas, donde muchos estaban reunidos orando. Y Mateo 18:20 nos deja la promesa: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». El tercer nivel abarca a toda la comunidad eclesial en su conjunto. Santiago 5, versículos del 13 al 16 establece: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estos 3 escenarios, desde la intimidad profunda de una habitación hasta la fuerza imparable de una congregación unida, se nutren y fortalecen entre sí. Y así llegamos al quinto y último punto de nuestro recorrido: el arte de escuchar. Es la otra mitad de la moneda. Si ya establecimos que orar no es dictar un largo monólogo, la gran pregunta que sigue es: ¿cómo se debe escuchar a Dios? O mejor dicho, ¿cómo podemos asegurar de que estamos percibiendo la guía divina correcta y no simplemente el eco reconfortante de nuestros propios pensamientos o inclinaciones? La dinámica y el equilibrio aquí son muy claros e importantes. Por un lado, tenemos el acto de hablar con Dios, que consiste en verbalizar nuestras emociones, cargas y peticiones, pero esto debe estar invariablemente equilibrado con el acto de escuchar su palabra.
El material de estudio subraya un concepto fundamental. Tenemos que permitir que la sabiduría divina trabaje en la mente y el carácter. Y el método más seguro y claro para escuchar esa voz, evitando cualquier autoengaño, es combinando el acto de orar directamente con un estudio asiduo y metódico de la Biblia. La meditación cristiana no consiste en algo así como dejar la mente en blanco, de ninguna manera. Al contrario, consiste en llenarla de manera muy activa con la revelación de las Escrituras, para que el Espíritu Santo pueda traer luego todos esos principios a nuestra memoria. Para concluir el análisis de hoy, el texto nos deja una pregunta final diseñada especialmente para una introspección profunda. De todos los conceptos que acabamos de analizar, ¿cuál de los puntos anteriores parece más desafiante a nivel personal? ¿Será acaso reconocer nuestra inmensa necesidad espiritual incluso en medio de tiempos de abundancia material? ¿O quizá el reto es desarrollar verdaderamente esa profunda ciencia divina de la fe? ¿O tal vez perfeccionar el silencio interno que es necesario para escuchar a Dios de manera genuina a través del estudio bíblico constante? Este ha sido el análisis de la lección 7, correspondiente al jueves 14 de mayo. Ha sido un recorrido verdaderamente profundo por conceptos teológicos invaluables, ¿verdad? Practicar estas 5 dimensiones que analizamos hoy no es un mero formalismo religioso. De hecho, es una vía directa para elevar y transformar por completo nuestra experiencia humana, logrando conectar lo finito con lo infinito. Esperamos que este desglose les brinde la claridad y la inspiración necesarias para aplicar desde hoy mismo esa ciencia divina en la vida diaria y pasar del puro entendimiento intelectual a una práctica que de verdad transforme. Nos encontramos en nuestro próximo análisis.